The Oscar goes to Guillermo del Toro. Alfonso Cuarón. Volvimos con un clásico muy especial porque pues recientemente estuvo el fallecimiento de uno de los actores principales de esta película. El sueco Max von Sydow, que protagoniza El Séptimo Sello. Esta está dedicada a él, sé que nos está viendo allá en el cielo. Pues hoy vamos a hablar de una película de Ingmar Bergman, este director sueco, muy galardonado, especialmente en Europa, donde más tuvo reconocimiento. Él es un director que ha hecho películas como Persona, como Wild Strawberries, Seven Seal, que son todas ellas importantes. Y pues hoy vamos a dedicar esta edición a Seven Seal. Seven Seal pues es una película de 1957, la cual pues fue un excelente año para Bergman porque fue, digamos que su año debut, porque este año también realizó la película de Fresas Salvajes, otras muy importantes en su filmografía. Esta película comienza con el personaje de Max von Sydow, que es un caballero que viene regresando de las cruzadas, que era algo que conllevó mucha muerte y muchos territorios en Europa, y regresa a su tierra y se encuentra con la peste negra. O sea, él ya viene pasando por un montón de cosas que son muy pesadas para todo el continente. Es una etapa de la humanidad bastante oscura. Y de repente obtiene esta visión de la muerte, que llega y lo visita y empiezan a jugar un juego de ajedrez, el cual le ayuda a prolongar su vida, porque en cuanto el juego acabe, la muerte le promete que se lo va a llevar. A lo largo de la película vemos el viaje de este personaje que va regresando a su tierra y se encuentra con diferentes tipos de personajes que van representando diferentes cosas. Hablan de temas de la religión y principalmente la muerte. Sí, los dos temas más importantes pues es lo que es la muerte y el miedo. Es más bien el miedo a la muerte y este silencio que reciben de Dios y cómo eso genera aún más miedo hacia la muerte. Y pues también el tema más importante es eso, que la muerte es algo real, que es seguro y todos los humanos estamos seguros de que vamos a morir, pero Dios tal vez no, o sea, para algunas personas. Sí, siempre ha estado esa cuestión de que por más que supliquemos a Dios, por más que se busque a Dios, nunca está ahí, o sea, nunca contesta, nunca es tan presente como la muerte lo es. Y sobre todo en esa etapa tan oscura, donde la peste estaba llevándose miles de vidas, donde las cruzadas mataron a cientos y miles de personas. ¿Por qué la muerte está tan presente pero Dios no se siente? ¿Por qué siempre tener fe es un tormento? Hay una conversación donde el personaje de Max habla con un sacerdote que al final termina siendo la muerte, pero que es muy fuerte. Esos que son... Sí, esos que serán como 5 minutos de puro diálogo son de las cosas que he visto escritas en una película más profundas y más, ahora sí, reflexivas y filosóficas acerca del miedo, de la esperanza, de Dios y sobre la muerte, pues. Y aunque el personaje de Max Sydow, Anthony Block, representa este hombre dudoso de la fe, es un hombre que aún busca esperanza, y eso es algo que pues todo el mundo nos relacionamos con eso, ¿no? Que cuando más mal nos está yendo, seas religioso o no, al final acudes a alguna fuerza externa para tener esperanza, ¿no? Sí, que es lo que mencionan aquí, que el miedo es lo que más nos motiva a hacer cosas, a fin de cuentas. Buenas y malas. No necesariamente buenas, es lo que mencionan en esta película, que incluso te cuestiona muchas cosas. Esta película te hace cuestionarte muchas cosas y es muy fuerte. Incluso te ponen a cuestionarte de que qué tal que Dios simplemente es una creación de nuestro miedo, porque nosotros a la hora de saber que vamos a morir, nuestro miedo nos quiere hacer sentir que hay algo más allá, que no vamos a llegar a la nada, y ese miedo fue el que nos llevó a crear a Dios, que puede que sea algo controversial, pero es algo que tiene sentido, que puede tener sentido. Yo siendo religioso no creo tanto en eso, pero sí puedo entender como que el punto de eso. Y especialmente por este personaje de Anthony Block, pues, o sea, puedo entender su dilema, pero no es algo que yo concuerde, pues. Sí, porque lo que tiene este personaje en particular que los otros no tienen es ese miedo y esa duda, esa incertidumbre, porque los demás personajes que lo rodean o son bastante
están muy definidos. Ujú. Porque... O son muy creyentes o son demasiado escépticos. Ajá. Y él es el gris, él es el que nunca está 100% seguro de nada. Y esa es la empatía que puedes tener con él. A lo mejor crees en Dios o a lo mejor no, pero en algún momento de tu vida estoy seguro que dudaste. Sí lo dudas, pues que sí. dudaste. Sí te... Como dices, cuando más bien estás como que no te perjudica saber si existe o no. Y cuando estás más mal es cuando lo buscas, cuando estás deseoso de esperanza, pues como en el caso de Anthony's Blog, que se lleva cuestionando si todas sus cruzadas valieron la pena. Sí, porque ese personaje estuvo 10 años luchando por Dios y al final se pregunta qué tal si ni siquiera es real, qué tal si desperdicié mi vida, qué tal si no aproveché estos momentos, que hay una escena en la que él mismo dice, estoy aprovechando este momento con gente que ni conozco, pero para mí es felicidad, apreciar las pequeñas cosas, sobre todo ya que está cerca de la muerte, que es algo que también te menciona esta película, aprender a apreciar la vida, porque la muerte obviamente es una certeza. Además del hecho de que la muerte siempre te acompaña, o sea, en toda la película, desde el principio hasta el final, la muerte está a un lado de Anthony's Blog, pues. La muerte, hablando más en general en esta película, es una influencia que ha tenido en el cine, o sea, esta misma muerte que ves aquí ha influenciado a los Simpson, ha influenciado a Bill and Ted, a un chorro de franquicias que las parodian o que las siguen la misma idea de cómo es la muerte, de siempre el hombre encapuchado con la cara blanca, que siempre intenta jugar algún tipo de juego. Y que siempre está presente, ¿no? Ajá, y que siempre está presente en el personaje del héroe. Esta película por eso ha sido importante, por la influencia que ha tenido en el cine acerca de la muerte, como tema y hasta como personaje. Sí, eso habla de lo icónica que es esta película. Y bueno, pasando al contexto un poquito, esta película se grabó en 1957, ¿no? Como ya habíamos mencionado, en los 50s. Y era un tiempo en el que se vivía mucha incertidumbre, como ya habíamos comentado, porque era una etapa en la que se veía la posibilidad de una tercera guerra mundial con todo el conflicto. Sí, toda la Guerra Fría y todo ese estilo siempre ha generado como un gran tema a lo largo del cine de esa época, porque como tú dices, pues es una época muy oscura. Y esta película vive igual una época muy oscura, que acaba de salir de una guerra, que está entrando en lo que es la peste negra. Y que ve la posibilidad de aún más problemas, ¿no? Todavía. Sí, o sea, el título es una referencia a uno de los últimos pasajes del libro de la Revelación de la Biblia. Honestamente no me lo sé porque nunca he leído la Biblia, pero habla acerca del fin del mundo. Y esta película, en cierto aspecto, habla del fin del mundo. Como todo el mundo, en el fondo, está esperando ese fin del mundo, pues. Sí, y a lo mejor no solamente el fin del mundo se refiere a literal de todo el mundo, pero el fin de tu mundo, o sea, tu muerte. Viéndolo así, se puede comparar mucho con nuestra actualidad, porque el tema del miedo y la muerte es algo que siempre va a estar ahí. Sí, ahorita la época en la que estamos, o sea, el coronavirus es una cosa que no es tan grave como lo hacemos ver. Sin embargo, el miedo, el miedo, la paranoia y los estragos que está haciendo tanto en los aspectos económicos, sociales y culturales de todos los países del mundo, en general, de todo el planeta. Es lo terrible y lo que nos hace reflexionar sobre qué tan débiles somos como especie, pues, o sea, de algo tan simple como unos chinos tragando murciélagos nos está destrozando el mundo económica, cultural y socialmente, pues. Sí, vemos como la gente ya está entrando en pánico, tanto en redes sociales como en nuestro día a día, que van a las tiendas, compran todo lo que pueden, ya nadie quiere salir, se cancelan eventos y muchas cosas que son masivas, afectando muchas millones de personas. Sí, y en esta película se ve eso, o sea, yo recuerdo muy bien la escena donde llegan a este pueblito. La primera vez que se reúnen todo nuestro cast de personajes y llega como pues como desfile, ¿no? De gente creyente que se está atormentando ellos mismos, que están viviendo en la paranoia de que ahí viene la peste negra, de que todos ustedes pecadores se van a morir por todo esto. Y eso es muy actual, o sea, es terriblemente actual, pues. Sí, viéndola nos identificamos muchísimo, pero nos tocó coincidir que cuando la vimos, en nuestro tiempo se estaba viviendo algo muy parecido. El miedo a una enfermedad, el miedo a otra posible tercera guerra mundial, que al final no pasó. Pero siempre hay eso, siempre hay miedo y siempre las masas van a reaccionar de una manera no positiva. Y siempre motivados por el hecho de que nadie quiere morir.
Sí, que todo el mundo queremos que estar bien, pues, o sea, la escena esa de medio que menciona sobre donde Anthony Block por primera vez está feliz, es una escena muy significativa y muy poderosa porque la película, fuera de que sea blanco y negro, es una película muy gris, o sea, es muy fúnebre, Sí. porque, pues bueno, el tema principal es la muerte, ¿no? Pero esa escena destaca, inclusive hasta por lo brillosa que es la fotografía en esa escena, o sea, es muy blanca esa escena. Sí. Y por lo bonito. O sea, el personaje más apático, que es Jones, es un personaje muy, muy bien definido. O sea, lo increíble de esta película también es cómo los personajes tienen no tanto un estereotipo, pero Una personalidad. una personalidad muy específica. Y el de Jones siento que es el mejor definido de ellos, porque desde el principio ya ves que es un cínico. Es una persona que Sí. no es creyente, pero aún así en esa escena se ve un poquito reflejado como que siente felicidad él también, ¿no? Como que él está a gusto. Disfruta del momento, vaya. Y ese pequeño momento es lo que hace tan contrastante con el resto de la película. Y lo hace especial, pues. Sí, porque lo que busca es darte ese mensaje de que no todo es malo, no porque haya cosas malas significa que no puede haber buenas. Ujú. Y esa es la escena que nos ilustra cuando Anthony Block se da cuenta de que de que puede hacer una buena acción antes de morir, y es cuando ayuda a estas personas, ¿no? Sí, aquí ya estamos llegando a spoilers, pero pues, realmente esta película no es tanto que dependa de los spoilers. O sea, ya sabes un poco qué va a pasar al final, pero la experiencia, todo el trayecto, porque esto es un viaje, es un road trip en esencia esta película. Sí. Todo el road trip es muy bueno, porque te presenta todos los temas de la película sorprendentemente bien. Las actuaciones son muy buenas, los personajes están súper bien definidos, los diálogos, aunque lo hayamos visto subtitulado, siguen siendo muy buenos diálogos. O sea, no se pierde Sí, pues la complejidad de ellos porque no sean el idioma original. Sí, pues la profundidad de los temas de esta película se transmiten súper bien, con actuaciones y con diálogo. Uh-huh. Y ya hablando más sobre el final, que ya Sí, vamos a... aquí ya vamos a spoilers, ponemos algo ahí para que vean, ¿no? Que el spoiler más bien es el final, pero incluso ni siquiera es un spoiler tal cual porque es bastante interpretativo. Pero ya viéndolo, los personajes y la situación, sí se puede entender qué es lo que intentaba decir Bergman, que la muerte se lleva a los que se lo buscan o a los que se lo merecen de alguna forma. Sí, pues el final, pues obviamente se muere Anthony Block y todo, pues Su grupo... su grupo de amigos se muere excepto 3 que son a los que salvan, ¿no? Que es la familia de... Que representa la pureza y la felicidad. Sí, porque eran los únicos, o sea, el personaje el comediante, ¿no? El cirquero. Él es el único que vio a la Virgen María, que pudo ver a la muerte y que pudo escapar de la muerte. Y él fue el único creyente, el único que, digamos, que siempre está feliz, pues, o sea, que también tenía fe. Y que Ajá. a pesar de que su esposa le decía que no era cierto, él estaba seguro de lo que había visto y él se mantenía firme a sus creencias. Y siempre vemos que es un personaje que actúa de buena fe, o sea, que siempre es una buena persona, Sí. que ve por su familia, y es por eso que Anthony Block decide salvarlos a ellos y son los únicos que no mueren en esta película. Sí, Bergman cuando escribió esto se encontraba como una etapa donde cuestionaba mucho su fe, donde él siempre fue creyente todo el principio de su vida, pero en esta época él dudaba mucho y al final sintió que debió haber terminado así la película porque él tenía planeado que todos se murieran. Y al final salvó a estos 3 personajes por eso, para dar ese mensaje de que al final la pureza y el bien pues triunfa Sí, dentro del mal y de la muerte. de que no es en vano ser buena persona en este mundo, como pensaba Anthony Block, que nada de lo que hacíamos valía la pena si nos íbamos a morir de todas maneras. Un punto que nos faltó remarcar es el hecho del juego de ajedrez. Es un tema muy importante sobre la muerte. Pues el viaje es el mismo juego de ajedrez, ¿no? Como él va perdiendo piezas y ganando así, que es como cuando se muere este güey que se suicida de mentiras y que al final uno no puede burlar la muerte. Y pues se muere, ¿verdad, no? Que está chistosa la escena, Sí. pero no pierde el tono trágico de la película. No pierde el mensaje. Ujú. Y pues yo creo que ya es todo, ¿no? Sí, es una película que definitivamente recomendamos. Es la Sí. más icónica de Bergman, es la que levantó su carrera. Y A lo mejor la más icónica es Persona. Persona. Pero, ajá. Pero Seven Seal también es muy importante en su filmografía. Y es una película que, a pesar de dar nuestra opinión, cada quien puede tener su opinión porque es algo muy personal.
Y todo el mundo nos hemos cuestionado ese tipo de cosas y por eso es algo que tienes que ver para poder comprender lo que te quiere transmitir. Sí, es una película 100% recomendable. Dura hora y media, no es algo muy exigente. Sí es exigente en cuestión de temas y sentimientos, pero no demandante en tiempo. Porque sí, no es una película rápida, es lenta, es analítica, es filosófica. Es mamoncita, pues. Pero es una película que deben de ver. Bergman lo recomendamos mucho. No hemos visto mucho de él. Queremos seguir hablando de Sí, Bergman vamos a este seguir canal. hablando de reseñas bastante importantes de cine clásico para que no dejen de ver esta serie de películas. Y eso es todo por nuestra parte en esta ocasión. Pues ya se nos acabó el tiempo, entonces hasta aquí es el podcast de hoy. Y no se pierdan nuestra próxima reseña.